buenas noches. Gracias, Manuel Antonio, por su presentación. Y a la señorita Giovanna Oren también por sus palabras y la bienvenida. Pero permítame también, en nombre de la Presidenta del Congreso de la República, su mesa directiva y, y del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, agradecerles por la oportunidad que nos dan de compartir esta videoconferencia a fin de conocer hechos que no se deben volver a repetir. El programa Terrorismo Nunca Más, integrado por la señora Consuelo Pizarro, quien está presente, y mi amigo Grimaldo Mangiari, que también está presente, y quien le habla, damos estas conferencias de manera presencial a nivel nacional. Hemos ido al Brain, Ayacucho, Huancavelica, Purímac, y hemos recorrido el país y conocemos de manera personal el porqué del terrorismo y cómo se combatió el terrorismo en sitio, como se dice. Para nosotros el programa de Terrorismo Nunca Más es muy importante dar estas videoconferencias hoy en esta situación que llevamos, porque el objetivo de nosotros es concientizar y sensibilizar a la ciudadanía en general para que no se vuelva a repetir hechos que violentaron en nuestro país y que enlutaron muchas familias en nuestro país. Además de ello, el objetivo es crear conciencia ciudadana respecto a la importancia de la libertad y la democracia en nuestro país. Asimismo, a través de esta videoconferencia, Terrorismo en el Perú, sus inicios, consecuencias y su nueva estrategia, el día de hoy, 14 de mayo, hasta el día de hoy, 14 de mayo, 8 y 9 de la noche, con su nueva estrategia, darles a conocer de manera histórica, narrativa y académica, repito, de manera histórica, narrativa y académica, hechos acontecidos en el Perú con fotografías que demuestran lo real, de los hechos reales que acontecieron en nuestro país. Estas fotografías nos van a mostrar lo violento que fue el terrorismo en el país y que muchos de nosotros tal vez desconocemos, o si lo conocemos ya nos hemos olvidado. Estos hechos terroristas, a través de sus crueles asesinatos, hicieron genocidios, inclusive hasta un holocausto, entre comillas. Lo hicieron dos grupos terroristas: el Partido Comunista Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Nos crearon zozobra durante 2 décadas, de una década, ¿de acuerdo? Pero bajo una pantalla de idealismo fanatizado, crearon zozobra en el país, muerte, caos y una crisis económica. Para nosotros, y para quien le habla, que los que integramos el programa Terrorismo Nunca Más, no es nada agradable hacerles recordar hechos sangrientos, dolorosos, que sucedieron en el país. Estas atrocidades de lesa humanidad contra autoridades, sacerdotes, pastores, docentes, alumnos de primaria, universitarios, ciudadanos comunes y corrientes, que no tenían nada que ver con esta guerra inhumana que hizo el terrorismo. La verdad que tampoco no es gratificante estar dando estas videoconferencias, porque lo he vivido, todo lo hemos vivido, pero es parte de una historia que no debemos olvidarla. Es necesario e importante entonces hacerlo, mostrarle a ustedes
porque hay un alarmante desconocimiento por parte de los jóvenes que no han vivido. Hay un alarmante olvido de las personas que lo vivieron y quieren olvidarlo. Y lamentablemente estamos viviendo una cuestión de elecciones y se puede tomar esto como una cuestión coyuntural, pero vuelvo a repetir, esto no tiene absolutamente nada de político. Y lo repito y lo recalco, no tiene absolutamente nada de político. Es histórico, narrativo y académico. Por lo tanto, es una historia que los peruanos no debemos olvidarla para que no se vuelva a repetir. Porque hoy, 14 de mayo del 2021, el terrorismo existe en el Perú. Para muchos asombro, para muchos de ustedes. Pero existe. Pero para ello voy a apoyarme en unas diapositivas que van a demostrarle a ustedes lo que sucedió en el Perú. Hechos reales, no ficticios. Hechos que enlutaron miles de familias en el Perú. El programa Terrorismo Nunca Más no es de este año, no es del año pasado. El programa Terrorismo Nunca Más existe por un acuerdo de la mesa directiva del Congreso de la República desde hace 9 años atrás. Y desde hace 9 años atrás, todos los días, nosotros damos la conferencia de manera presencial. Y vamos a nivel nacional. El terrorismo en el Perú, sus inicios y consecuencias y sus nuevas estrategias. El terrorismo en el Perú se inicia el 17 de mayo de 1980 en Chuchi, provincia de Cangallo, en Ayacucho. Pero ¿por qué escogió el Partido Comunista Sendero Luminoso el 17 de mayo? Porque después de salir de un gobierno militar, ingresamos a una etapa de Congreso Constituyente. Aprobada nuestra nueva Constitución en democracia, se iba a hacer las elecciones el 18 de mayo de 1980 para elegir nuevas autoridades, nuestro nuevo presidente, senadores y diputados. Pero el 17 de mayo, el partido Sendero Luminoso quema todas las ánforas y todo el material electoral e incendia el local donde estaban todo el material electoral, porque ese era el inicio de la democracia. Y ellos estaban en contra de la democracia y nuestra libertad. Ese era su pensamiento. Y el 22 de enero del año 84, en la comisaría de Villa El Salvador en Lima, aparece el movimiento revolucionario Túpac Amaru, atacando una comisaría en Villa El Salvador, hiriendo a un policía, hiriendo a 2 policías y asesinando a 1. Cobardemente. Pues bien, ya tenemos el inicio del terrorismo en el Perú. Ahora vamos a hablar sobre 2 décadas de dolor y terror. Pero primero vamos a hablar del Partido Comunista Sendero Luminoso. Pero desde el momento, ojo, desde el momento que se inicia la parte violenta de Sendero Luminoso el 17 de mayo de 1980, todos los días, había muertos, asesinaban, secuestraban, raptaban indefensos niños, captaban jóvenes. Y dentro de todo este marco de sangre, podemos decir que hubo hechos que conmovieron no solamente a nuestro país, sino al mundo. Hubo un genocidio en Lucanamarca, 69 muertos el 3 de abril de 1983 en Ayacucho. 69 muertos que fueron cruelmente torturados
que fueron cruelmente asesinados, degollándolos uno por uno, hombres a la izquierda, mujeres a la derecha y los niños atrás. Y se preguntarán por qué atrás los niños y niñas, porque esos niños y niñas, mientras que sus padres iban siendo degollados, golpeados, y escuchar el llanto de las esposas y de las madres por sus hijos, esas niñas y niños eran violentados, llevándolos detrás de las casas. Niños y niñas de 14, 15 años violentados. Es así que son hechos reales que constan en la comisión, en los testimonios de la Comisión de la Reconciliación y la Verdad. Además de ello, hay un testimonio vivo de un niño que fue captado por Sendero Luminoso y que era el que avisaba si venían las tropas del ejército para cobardemente huir de Lucanamarca. Y este asesinato, este genocidio, no quedó solamente degollando a hombres, degollando a mujeres. Habían mujeres embarazadas que pedían piedad con llanto, lágrimas, y fueron cruelmente degolladas. Y hubo un hecho que sinceramente escarapela el cuerpo. Sin anestesia, le abrieron el vientre a una madre embarazada. Sacaron a ese ser que iba a nacer, y lo tiraron al suelo, lo pisotearon. No lo digo yo, no lo dice José Luis Martín. Son testimonios, son hechos históricos, narrativos y académicos. Porque ellos querían muy buenas noches con todos. Seres que nazcan con otra idea, con su idea, con su forma de pensar. Y esto, en un testimonio, en una raya ayacuchana, ese niño, cuando iban a degollar a una persona, le grita a los de Sendero, cumpas, vienen los del ejército. Y estos cobardes huyen. Y él en una raya ayacuchana dice, fue mi mentira piadosa. Porque cuando esa persona que estaba siendo maltratada y que iba a ser degollada y que acostado había una mujer que gritaba y la pateaban, eran mis padres. Les salvé la vida a mis padres. Testimonios. Lo mismo sucedió en el genocidio en Soras. 104 muertos, el expreso de la muerte. Si hablamos, por decir, figurativamente, un microbús de Grau hasta Miraflores, en ese trayecto, este ómnibus fue parado, subieron, mataron al chofer, se vistieron de policías y militares y fueron hacia Soras con el ómnibus. Y antes de llegar a Soras, un hecho, un testimonio también en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que llamó la atención. Un hombre que llorando dijo, tengo grabado como una fotografía en mi mente. Yo me fui en la madrugada, en la mañana, muy temprano, a mi chacra. Y cuando regresé, muy tarde, había un silencio. Me pareció raro. No escuchaba a mis hijos que venían a buscarme como todos los días, ni a mi esposa abriéndome la puerta. Me pareció raro. Y con lágrimas en los ojos, narra lo siguiente.
Cuando abro la puerta, veo el cadáver de mi esposa ensangrentada y degollada, con la falda levantada, y a mis dos pequeños hijos degollados. Era un río grande de sangre. Pero lo salvaje es que esa sopita que estaba preparando mi señora se le echaron en el rostro de mis hijos. ¿Qué culpa tienen ellos? Esto es lo que hizo Quispe Palomino, el camarada José, que lo veremos más adelante, porque lo reconocieron, porque hubo una persona, una niña, que estuvo en Soras y vio todo este sangriento hecho terrorífico. Después de eso, llegaron a Soras y nuevamente hicieron lo mismo que hicieron en Lucanamarca, a la izquierda hombres, a la derecha mujeres y atrás los niños y niñas, para hacer lo mismo. Matarlos a machetazos, con hachas, matarlos con piedra. Los mataban a puntapiés. Hubo una niña que cuando entraron los senderistas, su padre le dijo: escóndete y no salgas de la casa. Y ella ha narrado, y fue al Congreso de la República en el año 2018 a dar su testimonio, y vio cómo asesinaban a sus padres, a su padre y a su madre, con machetes, hachas, no con balas, porque ellos decían que no tenían por qué gastar balas, porque tenían que gastarlas con los militares. Y además, ellos decían que no podían matar con balas, porque si no, escuchaban a los militares y podían ir a combatirlos. Y esta niña, cuando relató el hecho, en el año 18, estaba reclamando, porque los peritos forenses encontraron una fosa común donde estaban muchos cadáveres y habían sus huesitos de sus padres y su madre en dos cajitas de cartón. Lo tenían en los peritos fiscales, y ella estaba reclamando para darle un entierro justo y que Dios los tenga en su gloria. Hechos que nos conmueven al saberlo, y los que no sabían están viendo la realidad de lo que sucedía en el año 84. Y como su estrategia de sendero luminoso era del campo a la ciudad, vienen a Lima y hacen un atentado al bus de los húsares de Junín en Lima, a 3 cuadras del Congreso de la República, el 3 de junio del año 89. 7 muertos y 25 heridos. 7 muertos carbonizados, porque una bomba puesta debajo del ómnibus hizo explotar e incendió el ómnibus con los húsares de Junín, que eran soldados voluntarios del ejército peruano, que el único daño que se podría decir era cuidar gallardamente el Palacio de Gobierno, y conocido mundialmente por esa gallardía para el cambio de guardia, que todos los turistas vienen a verlos. Esos inocentes que llegaban para hacer el cambio, para relevar a sus compañeros, fueron atacados cobardemente. 7 muertos carbonizados. Y en esa fotografía que muestra el dolor, el horror, ver a un húsar Junín que ve a su compañero carbonizado, muerto, mientras que atrás 25 heridos que quedaron discapacitados, 90% de su cuerpo quemado, otros con 60 y 50.
discapacitados. Este hecho sangriento. De allí, como no creían en la libertad de expresión, como no creían en la libertad de opinión, como no creían en la libertad, en la democracia, ponen un coche bomba con 500 kilos de dinamita y anfo para hacer más fuerte el estallido, más fuerte la desgracia. Un coche bomba, Canal 2, en Jesús María, hoy Latina de Televisión, el 5 de junio del año 92. 3 muertos y 20 heridos. 2 personas inocentes, personas que no hacían daño a nadie, eran seguridad, sin armas, seguridad privada, sin armas, y un productor de televisión. Y 20 heridos, entre camarógrafos, personal de trabajo. Pues bien, Sendero Luminoso realiza 2 atentados más que unieron al Perú y al mundo. El 15 de febrero del año 92 asesinan a María Elena Moyano en Villa El Salvador, Lima. Y me he permitido poner la primera plana del diario La República. ¿Por qué? Porque a María Elena Moyano, coincidencias de la vida, ese día, María Elena Moyano, la madre coraje, la que se enfrentó a Sendero Luminoso, quien no acató un paro armado, quien le dijo no, no a Sendero, sí la democracia, no a la guerra, sí a la paz. Una madre que apoyaba en el empoderamiento de las mujeres, creó los comedores populares, hacía las polladas para las madres solteras, creó talleres para enseñarles a las madres de familia que eran abandonadas. Esas madres le enseñó a tejer, a bordar mediante talleres y se ayudaban a través de polladas. Y en una de esas polladas, el 15 de febrero, que justo era el cumpleaños de uno de sus hijos, le invitan a una pollada y ella va a esa pollada con sus hijos. Ingresa y en eso se escucha balacera afuera. Y entran sus amigas. Estos son testimonios de personas que han estado presentes. No lo digo yo, son testimonios que se han dado en la Comisión de la Reconciliación y la Verdad. Y una amiga le dice, huye, María Elena, vienen a matarte. Y María Elena le dice a sus hijos, cierren los ojos porque su madre va a salir. Y antes que termine, fue acribillada por otra mujer senderista, asesinada cruelmente. Y no contentos con ello, la arrastraron hasta fuera del lugar donde estaba, del local. Y ya afuera le pusieron 5 kilos de dinamita en su pecho y la hicieron explotar. 5 kilos de dinamita. El salvajismo ante una mujer. Esto sirvió para que todo el Perú unido, desde el presidente de la República y altas autoridades del Congreso, congresistas, senadores, diputados, y todos los dirigentes de todos los partidos políticos que había en el Perú y asociaciones, hicieron la gran marcha en Villa El Salvador en su entierro, gritando sí a la paz, no a la guerra, no terrorismo, sí democracia. Y no contentos con ello, a la semana de haber sido enterrada, los senderistas nuevamente dinamitaron su tumba donde estaba enterrada. El 16 de julio del año 92, un coche bomba con mil kilos de dinamita y anfo en Tarata, Miraflores, Lima, fallecieron 25 personas y 200 heridos.
Se destruyó 183 departamentos, 400 negocios comerciales destruidos y 63 automóviles. El fanatismo ideológico y salvaje. De terroristas que querían solamente la sangre. Querían solamente matar por matar. Y de aquí hubo una persona, Patricia Angélica Jiménez, una madre que estaba embarazada y tenía otro hijo de 5 años. Y ahí explota en Tarata, la destruye. Y como ella cuenta en su testimonio, que después de años salió a la televisión ella a hablar de lo que le sucedía, lo que le había pasado, donde ella dice que estando en estado con su hijo, cuando estalla, ella no sabía dónde estaba. Bajó, saltó los pisos con su hijo. Y cuando llega, se desvanece, se olvida, sufrió amnesia, pero después recordó. Y en una entrevista dice, yo estuve totalmente morada. Y la periodista dice, ¿morada por qué? ¿Por qué fue tan fuerte la explosión que me tiró contra la pared y todo mi cuerpo estaba morado, como si me hubieran golpeado todo el cuerpo? Su hijo nació con medio cerebro. Su otro hijo sufrió daños. Y ella tiene 150 puntos en la cara. Perdió un ojo. Su cara fue reconstruida. ¿Qué culpa tuvo ella? ¿Qué daño hizo? Entonces, esta es una muestra de la insanía delincuencial de los terroristas de Sendero Luminoso. Y aquí fue mundialmente repudiado Sendero Luminoso. Se salió a la gran marcha por la paz a nivel nacional. Todos los distritos salían a marchar con un polo blanco. Sí a la paz, no a Sendero. Pero aquí no termina el daño que hizo Sendero Luminoso. Y les llamará la atención aquí, o se sorprenderán. El holocausto que sufrió la comunidad achaninca, hermanos peruanos, compatriotas nuestros, a manos de Sendero Luminoso. Y ustedes ven la fotografía tomada por el ejército cuando rescataron a estas mujeres achanincas en el año 1991. Pero les llamará la atención que solamente haya mujeres y niñas, porque los senderistas usaban a las achanincas, como no hablaban en un dialecto que no las entendían, se burlaban de ellas y las utilizaron como objeto sexual, solamente para que tengan hijos. Las violaban, las violentaban a las niñas de 12, 14 años, que veremos más adelante. ¿Y por qué holocausto? Porque Sendero Luminoso asesinó 5.000 achanincas y 6.000 achanincas fueron esclavizados y 10.000 achanincas huyeron de su lugar. Huyeron por el temor que raten a sus hijas, a sus hijos o los asesinen. Esto es lo que hicieron. Y estamos hablando del año 2014. Hace 7 años atrás que se encuentra una fosa común en Junín.
hasta ese entonces se suponía que había 800 cuerpos de ciudadanos peruanos achanincas, nativos machihuengas y achanincas. No, se está contabilizando porque demora, y ya se está encontrando más de 870 cuerpos. Esto es lo que el terrorismo hizo con los achanincas, con los machihuengas, los guajú. Dos décadas de dolor y terror del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Dejemos a Sendero con sus atrocidades y sus genocidios y holocaustos, y ahora sepamos qué hizo el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Las cárceles del pueblo. Imagínense ustedes 1,41 m por 1,20 m, sin luz, sin agua, sin las mínimas condiciones para un ser humano. Allí, los de movimiento, el MRTA, Túpac Amaru, secuestraban empresarios peruanos y pedían rescate por su secuestro. Y los mantenían cautivos en esas cárceles del pueblo, de 1,41 por 1,20. En Las Gardenias, en Tarapoto, San Martín, el 31 de mayo de 1989, en la discoteca Las Gardenias, el movimiento revolucionario Túpac Amaru ingresa a la discoteca y selecciona a 8. Así, selecciona a 8 jóvenes homosexuales. Los tortura, los pone en la plaza de armas, los veja en su honor, los humilla y los asesina, gritando que son lacras sociales. 8 asesinados por homofobia. Para ellos, lacras sociales que envenenaban la ciudad, el país. Así tomaban ellos acciones delictivas hacia un ser humano. Asimismo, ¿qué hacía el MRTA? Aparte de secuestrar, asesinar por homofobia, era asesinar por asesinar. Estamos hablando de solamente 4 hechos, para no hablar de 50, 60 hechos que hizo el MRTA: secuestros, asesinatos, torturas, toma de distritos en Juanjuy, el asesinato del general del ejército peruano, que fue ministro, que fue ministro de defensa, y lo mataron. Un hombre probo, bueno, sencillo, que cuando dejó de ser ministro de defensa, el general López Albújar rechazó la seguridad. Andaba sin seguridad, solo, porque él decía: yo nunca he hecho daño a nadie, mi conciencia está tranquila. El MRTA lo acribilló en San Isidro, lo acribilló, lo que es frente a lo que es ahora Petroperú, en ese centro comercial. Lo acribilló porque estaba solo. Lo acribillaron cobardemente, simplemente porque él representaba a las Fuerzas Armadas. Y si vemos de allí, del año 89, un hecho, y muchos más que hizo el MRTA, pero aquí, con el respeto a su familia, del ingeniero David Bayón Vera, un hecho que conmovió también a todo el Perú.
Fue secuestrado el 11 de septiembre del año 92 y lo hallaron asesinado el 23 de febrero del año 93. Secuestrado en esa cárcel del pueblo 141 por 120. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Pone usted este hecho por lo siguiente. El ingeniero David Payón Vera medía 1,90 m, 93 kilos pesaba cuando fue secuestrado. Después de torturarlo en esta cárcel del pueblo, lo asesinaron en Magdalena. La policía, cuando encuentra su cuerpo, peruano, compatriota, pesaba 40 kilos. 40 kilos con la barba crecida. Producto del secuestro. Esto es lo que hacía el MRTA. Solamente era ganar dinero, porque su ideología no tenía un asidero, ni mucho menos tenía una fuente, una partida para poder encaminarse. Mataban por homofobia, asesinaban a inocentes, secuestraban a empresarios por el dinero. Captura de los cabecillas terroristas, que nos va a ganar el tiempo. En el año 92 recapturan a Víctor Polay Campos. Ya se había fugado. Crearon un túnel donde estaba y él fugó con Lucero Cumpa. Y fue capturado en una cafetería, San Borja. Un policía lo reconoció, le pidió su libreta electoral y la foto no coincidía y se lo llevan a detenido y era Víctor Polay Campos. Se había ondulado el pelo, se había puesto bigotes y estaba más gordo. Lo capturan. Capturan a Peter Cárdenas Schultz, el encargado de secuestrar y llevar a las cárceles del pueblo a los secuestrados, de cuidarlos entre comillas. Lucero Cumpa, al chileno Trujillo Pitrosi, Rincón Rincón, tenemos acá los norteamericanos Lori Benenson y Néstor Serpa Cartolini, que falleció cuando los comandos, ya lo veremos más adelante. Pero el MRTA ya no existe, desde el 22 de abril del año 97. Y los que están con puntos rojos son los que han salido libres hace 3, 4 años, 3 años, acá lo tienen, están libres. Han sido expulsados después de cumplir su condena, fueron expulsados, salieron en libertad y los expulsaron. Pero mírenlos ustedes cuando los atrapan, cómo vociferan contra la democracia, que aquí no había libertad. La captura del siglo, el 12 de septiembre del año 92 en Surquillo a las 9:15 de la noche. El cabecilla Abimael Guzmán Reynoso. Operación Victoria. El Perú decía la captura del siglo. Pero el gestor del Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, a quien yo rindo siempre un homenaje, al coronel Benedicto Jiménez Vaca, un hombre que dejó de lado a su familia, sacrificó su tiempo a nuestro país, quien creó el Grupo Especial de Inteligencia, con 2 personas al inicio, y después se fue teniendo más personas, pero él creó el GEIN digamos, en una manera de ver
un método que él lo denominaba de inteligencia operativa policial, así como diversos principios que él extrajo de la famosa obra El arte de la guerra de Sun Tzu. Entonces aquí lo tenemos. Y aquí ven ustedes con puntos rojos los que han salido libres. Marta Guatalla a los 71 años ha salido libre, jefa de socorro popular, donde daban a los senderistas que eran heridos, los curaban. Y ahí también les daban todo el material para los coches bombas, para preparar los coches bombas. Marixa Garrido Leca ha salido también libre. Y tenemos aquí en 2 círculos rojos, y ustedes dirán, ¿por qué en círculos rojos? Aquí lo tienen a Abimael Guzmán, acá tenemos a Pantoja, cadena perpetua, acá tenemos a Omar Morote, cadena perpetua, fue uno de los que, digamos, los hicieron este daño tremendo a Tarata. Pero ¿por qué en círculos rojos? Porque estos 2 delincuentes terroristas se casaron, estando presos, se casaron, y hoy es un hecho mundial, no único, pero uno de los pocos, que los 2 conviven en una cárcel. O sea, los esposos conviven o viven en una cárcel. Un hecho que se dio en plena democracia. Pero bueno, tenemos en el año 99, después del gran acontecimiento del Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, donde intervinieron 89 destacados policías, donde fue un hecho de paciencia, inteligencia, que hicieron estos héroes de la democracia. Pero siguieron capturando, después ya la DIVIAT, el Servicio de Inteligencia, se juntaron, hicieron ya digamos, un nuevo órgano de inteligencia y capturaron en el año 99, cadena perpetua, a Óscar Ramírez Durán Feliciano, cadena perpetua a Artemio en el año 2012, hace 9 años atrás. En un enfrentamiento militar fallecieron los mandos, 2 mandos militares de Sendero Luminoso que están en el Braen, ¿no? El hermano menor de los Quispe Palomino. Y en el año 2021, estamos hablando de enero del 2021, de este año, fallece producto de un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y de inteligencia policial, lo hieren y sufría de una enfermedad y producto de ello se desangró y con el 27 de enero del año 2021 fallece. ¿Quién? El otro hermano. ¿De quién? De este asesino que ya lo veremos adelante. Jorge Quispe Palomino Raúl, el número 2 de Sendero Luminoso, que están refugiados, atemorizados en el Brain. Y esta es la toma, Operación Chavín de Huántar, el rescate de los 72 rehenes, el 22 de abril del año 97, en Lima, 3:15 de la tarde. Es la toma de la residencia del embajador de Japón. Allí, este es un acto dentro de los 10 rescates más exitosos en el mundo. Esta operación Chavín de Huántar. Fallecen 2 héroes, el coronel Juan Valer Sandoval, del ejército peruano, el teniente ejército peruano Raúl Jiménez Chávez. Héroes que dieron su vida por los 72 rehenes. En él fallece también un rehén, lamentablemente producto de una herida de bala, se desangra el vocal supremo de la Corte Suprema, doctor Justi Larrosa. Y ustedes ven en esta fotografía cómo nuestros soldados de la Fuerza Armada y de la Marina, de las Fuerzas Especiales, los rodean, dan su vida por los rehenes. Y aquí un acto que nos enorgullece. Un comando retira la bandera del MRTA, la tira al suelo
y un comando la pisa, gritando: la única bandera que respeto es la bandera de mi país. Y salen los. ¿Cuáles son las consecuencias del terrorismo? Para ya terminar. 69.288 muertos, 132.000 niños huérfanos, lo están leyendo ustedes, huérfanos de padre y madre o de padre o madre, 3.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas afectados, discapacitados, 1 millón de personas desplazadas de Huánuco, se venían de Huánuco, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, se venían a Lima, Arequipa, Tacna, comenzaron a despoblar esos departamentos. 30.000 millones de dólares de daños materiales al sector público. Dinamitaban ministerios, agencias, donde ellos les daba la gana, lo hacían. Producto de su salvajismo. 1.811 torres de alta tensión derribadas. Nos quedábamos sin luz de un momento a otro. 306 centros de investigación y fondos destruidos de universidades. Y aquí, al final, el narcoterrorismo, se junta el narcotráfico y el terrorismo. El narcoterrorismo, el incremento de la delincuencia. Esas fueron las consecuencias. ¿Y qué está haciendo el Congreso de la República para prevenir el posible rebrote del terrorismo? Se pueden preguntar y tienen todo el derecho. El Congreso de la República, ustedes, estimados y estimadas participantes, el Congreso, dentro de sus funciones, da leyes. Y eso es lo que hizo el Congreso, dar leyes para defendernos contra el posible rebrote y atacar el terrorismo. Por primera vez en el año 87 lo ponen en el Código Penal como delitos de terrorismo. Después, que nadie podía ingresar, terroristas que no podían ingresar a los colegios ni a los violadores sexuales. Reingresar a dictar clases, un docente que tiene las manos manchadas de haber matado a su alumno o a un profesor, no podía ingresar nuevamente a seguir siendo profesor en un colegio. O un violador que ha violado a un niño o una niña de 5 años, no podía, pues, cumple su condena y regresa al nido a seguir enseñando. No, el Congreso comenzó a poner ya, coto, basta ya de tanta violencia. Y da leyes. Y ustedes dirán también, que son muy suspicaces en esto, ¿por qué ha subrayado algunas leyes que dio el Congreso? Porque los terroristas, y no van a quedarse impresionados aquí, los terroristas, a través de sus abogados, presentaron al Tribunal Constitucional, en plena democracia, en nuestra libertad, que ellos no querían, aborrecían las instituciones democráticas, sus abogados presentaron demandas de inconstitucionalidad porque violentaban sus derechos humanos. Escúchenlo, porque violentaban sus derechos humanos estas 3 leyes. Y encima pedían su reparación civil, porque habían atentado contra sus derechos, habían vulnerado sus derechos que ellos no reconocían, que aquellas personas que habían asesinado, ultrajado, violentado, secuestrado, degollado. No, ahí sí, pedían ahora su derecho. Y estas leyes se dieron. También resoluciones legislativas, porque a Estados Unidos, el 11 de septiembre del año 2011, le sucedió lo mismo. Entonces todos los países recién ahí comenzaron a juntarse y aprobar convenciones para prevenir y sancionar los actos de terrorismo, que ya no sean financiados a través de ONGs de otros países. Entonces se creó la Convención Interamericana contra el Terrorismo para apoyarse. La represión de actos de terrorismo nuclear también. Eso es lo que hizo el Congreso. Dar leyes que nos defendieran a nosotros.
Además de eso, dio reconocimiento a los defensores de la democracia. Dieron leyes como héroes de la democracia a los comandos de Operación Chavín de Huántar, recién en el año 2017. En el año 2017, héroes de la democracia. En el año 92 capturaron a Ismael y comenzaron a capturar. Y después el GEIN ya fue desactivado. Le rindieron ese homenaje, héroes de la democracia, a los miembros del grupo especial del GEIN, de la DIRCOTE de la Policía Nacional del Perú, 89 valerosos policías. Y a peruanos civiles, ciudadanos peruanos civiles, recién en el año 2018, después del año 92, estamos hablando del año 97, de la operación Chavín de Huántar. Mineros de La Oroya, Cerro de Pasco. Mineros que dieron su vida, trabajaron en silencio, en horarios, en 4 horarios. Se escondieron con sus familias por temor que Sendero los pueda asesinar. Recién ellos salieron en el año 2018, cuando se les dio esta ley. Y uno de ellos cuenta que cuando ya terminaban para terminar los túneles, los 3 túneles, ya era mucha arenilla tenía la tierra, tenía más arena que tierra firme. Y tuvieron que cavar con sus dedos, escarbar con sus dedos. Y otro tenía que agarrar la piedra que caía, porque hacía bulla. Por eso, en la estrategia de la operación de Chavín de Huántar, pusieron música alta, bien alta, para que no se escuche los golpes que ellos trabajaban. Y en el 2019, el pueblo peruano les reconoció como defensores calificados de la democracia cuando ellos desfilaron abriendo la parada militar en el Perú, en Lima. Bueno, nos gana el tiempo. El terrorismo en el Perú es una nueva estratégica. Ahora, 14 de mayo, a esta hora, los rezagos terroristas y el narcotráfico. Aquí lo tienen. Los rezagos se han refugiado, están en el BRAE. Y aquí, nuestros valerosos soldados, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales están combatiéndolos. Y han logrado aquí al número 2. Y esta es la nueva. Esta es la nueva. El nuevo comité político militar. Una mujer, esta mujer que se encarga de separar hombres, niños, que vayan a ser adoctrinados, y mujeres que son niñas, que algunas sirven como objeto sexual, o para los comités de producción. ¿Qué son los comités de producción? Donde van las niñas a cuidar las gallinas, el chancho, y a tener todo para que puedan alimentar a los senderistas. Este es un joven que recién se ha reintegrado a la fila de Sendero Luminoso. Es un estudiante de la Universidad de Ayacucho, ¿no?, de Huamanga. Él estudiaba antropología, se ha integrado a las filas. Toda su familia ha sido parte del Sendero Luminoso. Aquí estamos viendo que en el año 2012, 2016 han fallecido producto del enfrentamiento, y hace 2 años ha sido capturado el camarada Chapo en el 2019. Y esta mujer que ustedes ven, que no tiene nombre, está en canal de YouTube. En algunas caras se pueden asombrar, en canal de YouTube, actualmente, ahorita, captando mujeres a nivel mundial, para que las mujeres se capten, para las mujeres se integren las filas de Sendero Luminoso, ¿no?, en contra de nuestra democracia, que es burguesa, es imperialista y todo la sarta de mentiras que dice en plena democracia. Y acá lo tenemos a Víctor Quispe Palomino, que es pero lo gracioso, mírenlo, que Sendero Luminoso llega al BRAE y para captar, ¿no? Ahora ya no se llama Partido Comunista Sendero Luminoso, sino se hacen llamar Partido Militarizado Partido Comunista Peruano. Militarizado Partido Comunista Peruano.
o FARC, Frente de la Armada Revolucionaria Peruana. Claro, como están con el narcotráfico, tienen dinero, tienen plata, y se los voy a demostrar después. Acá está, en el Brain, con el narcotráfico. Le dan seguridad al narcotráfico. Estos son, raptan niños y niñas, los llamados pioneritos, para combatir en el Brain. Aquí lo tenemos, aquí Raúl, camarada Raúl, que ya falleció, y miren este niño, los que están con círculo, cantando a los niños. Les roban su inocencia, los fanatizan, adoctrinados para matar, y miren cómo ha crecido el niño, y ya les quitan su vida, les dan el arma. ¿Y cómo los inician? ¿Cómo los inician? Les dan el arma y le dicen a uno que está moribundo, le dice, dale el tiro de gracia, dispárale. Y el niño mata, dispara. Porque eso es lo que le han enseñado. Aquí lo tenemos, a esta mujer aquí. Esta es la mujer que está en su canal de YouTube, captando mujeres. Esta es la que está, digamos, juntando también en el Brain, es conocida la que está distribuyendo panfletos para captar mujeres. Y aquí esta es una reunión que les va a llamar la atención. El camarada, acá estamos, camarada José, con una facción del etnocacerista, ¿no? Aquí tenemos una facción, un líder de esa facción, y aquí tenemos este niño, que ya creció, y acá tenemos el otro, que ya creció. Entonces, esta es una muestra. Pero, miren, sigue con engaños utilizando a niñas y captando jóvenes, obligándolos a servir en el Brain. Aquí lo tienen. Niños, asustados, obligados. Y aquí está lo que yo les decía. Una niña aproximadamente de 14, 15 años con un bebé. O sea, con bebé. Y aquí ustedes ven a chanincas, son achanincas asustadas, chanincas que lo tienen como esclavos. Y aquí tenemos lo que está sucediendo hace 4 años atrás. Dirigentes estudiantiles de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga han sido captados por el terrorismo. Uno de ellos, el del Círculo Rojo, ha sido capturado hace 2 meses atrás en Bolivia con droga. O sea, esto es una muestra más que está el narcotráfico con el terrorismo unido. En el año 2017, estamos hablando hace 4 años atrás, menos de 4 años, en octubre del año 2017, en primera plana en el Expreso, Sendero Luminoso se infiltra en los colegios. Con panfletos está llamando a los jóvenes a captar, que vengan aquí a Movadef, a FUDET, aquí te vamos a enseñar, deja el colegio, que eso es para los capitalistas, ¿no? con todos. Este es un hecho real, 2017. Y estos se infiltran en las marchas. Acá tenemos una foto del Servicio de Inteligencia. Miren, una mujer sale de un momento a otro con un letrero que dice tombos, los cerdos que reprimen al pueblo. Y atrás un policía asombrado. Ustedes saben que lo más peyorativo, lo más ofensivo para un policía es que le digan tombos. Y peor, se le igualan con un cerdo. Nosotros tenemos hermanos, tíos, familiares, nuestra madre, o tía, hermana, que es policía. No podemos aceptar esto. No podemos aceptar esto. Es un vejamen hacia la Policía Nacional. Pues bien, acá tenemos el terrorismo silencioso, los brazos políticos de Sendero Luminoso, el Movadef, el Movimiento por la Amnistía. Se fundó el año 2009. Acá lo tenemos a los 2 abogados de Abimael Guzmán. Fajardo, Andrés Fajardo y Crespo. Fajardo ya fallecido, hace 2 años atrás falleció, y Crespo ahora es presidente del Movadef. Juramentó arrodillado por el pensamiento de Gonzalo. Están los videos, hechos reales. Y acá está su símbolo, para que ustedes sepan, símbolo. Y acá tenemos
el FUDET. Como el Movadef no pudo inscribirse como partido político, entonces Fajardo hizo el FUDET, el Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, el 14 de enero de 2015, hace 6 años. Ya falleció, ahora lo reemplaza él. Y aquí tenemos también una persona que ha participado como asesor de un candidato a la presidencia. Y aquí tenemos dos dirigentes de una agraria, dos dirigentes de una facción agraria. Acá tenemos otra facción del etno cacerista. El FUDET está tratando de recolectar 1 millón de firmas. Y aquí tenemos, cuando va a las plazas a recolectar firmas, ¿no? Siempre sacan unas cartulinas que dicen, pues, ¿no? Amnistía y reconciliación, ¿no? Por una nueva constitución. ¿Cuál es la percepción ciudadana? Ustedes me dirán, pero ¿por qué toda esta historia narrada y académica, por qué se da? Porque según el Comercio, que hizo una encuesta, no el Congreso de la República, sino el Comercio, en el año 2017, una encuesta que el 62% de peruanos cree que Sendero Luminoso todavía está activo. El 64% piensa que el grupo terrorista aún es una amenaza grave para el país. Y el 68% considera que los subversivos excarcelados no están arrepentidos y volverán a involucrarse en actos terroristas. Y está en negrita. ¿Por qué? Porque claro, esos exterroristas están involucrándose en Movadef. El 2 de diciembre del año 2020, el año pasado, diciembre del 2020, mediante una operación grande, disculpen, ahorita no se me fue, encontraron a 5 exterroristas como integrantes de Movadef. Hechos reales, no subjetivos, hechos reales. ¿Qué podemos hacer nosotros como peruanos? Fortalecer nuestra democracia. Nuestra democracia es joven. Nuestra democracia no tiene 100 años. Por cierto, no tiene. Nuestra democracia es joven, del año 80 a partir de ahora. Estamos hablando de una continuidad, porque siempre ha sido interrumpida. Las mujeres votan recién en el año 56. La ley se da en el 55, la mujer vota en el 56. Los analfabetos recién votan en el año 79 con la constitución del año 79. Los militares recién votan en este siglo, 2011, si no me equivoco, o 2015, o 2015, un error. Pues voy a refrescar mi mente por tantas fechas y tantas que tengo aquí en la mente. ¿Qué podemos hacer nosotros los peruanos? Erradicar y rechazar todo acto de violencia. Decirle no a la violencia, venga de donde venga. Erradicar el machismo. El feminismo. Tenemos que aceptar y apoyar el empoderamiento de la mujer, no verla como una competencia. Construir la cultura de paz en el Perú. Debemos construir la cultura de paz en el Perú y promover la convivencia democrática. Y yo le agrego inclusiva, con bienestar común. Terminando, ya para terminar, queríamos encerrar nosotros los del programa Terrorismo Nunca Más en una palabra lo que queremos transmitir. Pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Tener ciudadanas peruanos, debemos estar informados, debemos ser críticos, debemos ser pensantes para reflexionar sobre el accionar violento del terrorismo en el Perú y que nos ha llevado a estar en este punto. Eso es lo que tenemos que hacer, porque debemos decirle basta ya de tanto horror, basta ya de tanta violencia.
El programa Terrorismo Nunca Más les agradece su gentil atención y le pido mil disculpas si me he extendido, y también por las fotografías que muestran la crudeza, el salvajismo de los delincuentes terroristas. Buenas noches. Gracias. Y estoy para las preguntas que deseen realizar. ¿Cuáles fueron las causas, razones o circunstancias en la realidad social, política y o económica de nuestro país que se podrían arguir como caldo de cultivo para que se haya dado el inicio del movimiento terrorista, teniendo en cuenta que el movimiento terrorista encarnado en Sendero Luminoso no aparece de un día para otro, sino que fue parte de un proceso que duró varios años? Ya, perfecto. Muchas gracias por su pregunta. Yo quisiera más bien, está mi amigo Grimaldo Mangiari, que es parte también del programa Terrorismo Nunca Más. Me gustaría que le cedo la pregunta para no ser solamente una persona. Grimaldo, por favor, si fue tan amable. Que Sendero Luminoso inicia así sus actividades, como lo ha dicho muy bien José Luis, el 17 de mayo de 1980. Pero esto no fue el inicio de la violencia, pero Sendero Luminoso venía de muchos años más atrás, ya haciendo un trabajo de concientización, de ideología, de pensamientos extraídos del extranjero, ¿no? No olvidemos que todos los partidos, y como no sé si le habrá dicho José Luis, nosotros es una exposición más que todo histórica y nada, no tiene que ver nada con posiciones políticas, ¿no? Pero sí podemos entender en la parte histórica que todos los grupos socialistas o comunistas de izquierda parten de la fundación del Partido Socialista de José Carlos Mariátegui en 1928, en octubre de 1928, ¿no? Y sabemos que al morir el fundador del socialismo en el Perú, sus seguidores adoptan un nombre de Partido Comunista Peruano, con Eudócio Rabines en 1930, ¿no? Posterior a esto ya viene, ¿no?, en los años de la década del 60, en la cual comienza la influencia extranjera, ¿no? Del comunismo internacional. Pero un año antes del 60 nace el otro partido, el otro grupo terrorista, ¿no? Un año antes aparece con fuerza otra agrupación de corte también así comunista, ¿no?, denominado Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el famoso MIRS, ¿no?, fundado en 1959, también en octubre, por Luis de la Puente Uceda, ¿no? Acordémonos que él fue parte del ex-APRA rebelde, ¿no?, que a la postremería, ¿no?, sería la pieza fundamental en la organización del grupo terrorista, el MRTA. Pero ¿cuál es lo que ellos, en qué se basan, en qué se sientan, en cuál era su pretexto para iniciar la violencia en el Perú, en la cual la iniciaron el 17 de mayo? Ellos decían, ¿no?, que el Estado te está haciendo pobre y si tú querías salir de la pobreza, toma las armas que nosotros te vamos a sacar de la pobreza. Entonces no podemos negar que había una ausencia del Estado en el Perú profundo. Veníamos de 12 años de dictadura militar, que no se preocupó por nada en Huancayo, en Huancavelica, Ayacucho, Junín, Pascua, Apurímac, Ancash. No había infraestructura, no había trabajo, había abandono del Estado, no hubo presencia del Estado. Y ese fue el pretexto, ¿no?, para ellos aprovecharse de esa situación, de esa coyuntura que se vivía, ¿no?, que el Estado se olvidó totalmente del Perú profundo para aprovecharse de esta situación. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso fue el caldo del cultivo. Y se aprovecharon con influencias, como les estaba diciendo, de dónde partían los partidos y de dónde salieron estos dos grupos terroristas, ¿no? Y como le dije, a la póster, y discúlpame, José Luis, estoy haciendo un poco de historia, pero más rápido, hacerlo más rápido. Ya después, en la década del 60, hubieron el desliz de la Unión Socialista Soviética, ¿no?, la China de Mao Zedong, del campo a la ciudad y el poder con las armas, ¿no?, de tendencia moscovita, presquinista, ¿no? Y llegamos ya a la época, me estoy salteando un montón porque la historia de esto es muy larga. Ya en 1970, ¿ya?, Abimael Guzmán se constituye en el líder del nuevo partido denominado Frente Estudiantil Revolucionario, ¿no?, por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui. Él toma el nombre de Sendero Luminoso, ya,
en uno de los escritos de José Carlos Mariátegui, pero José Carlos Mariátegui decía sendero luminoso porque él decía que el camino al socialismo era el sendero de Marx y de Lenin, ¿no? Y utilizó este nombre, ¿no? Y creó ese partido Frente Estudiantil Universitario, y lo utilizó la Universidad San Cristóbal de Huamanga como su sede, ¿no? Como su centro de operaciones ahí. Ya ya en septiembre del 78, ya acercándonos a la fecha en la cual se inicia la violencia, ¿no? Sienta las bases de la lucha armada. Es a partir de esta fecha que él entra a la clandestinidad, ya en la década de 1978. Y en abril, el 2 de abril de más o menos del 80, inaugura la primera escuela militar de su partido. Y en el 19 de abril del 80, ¿no? Clausura la primera escuela militar denominada ILA, Inicio de la Lucha Armada 80, que sabemos que después vino el 17 de mayo el primer acto de violencia. Basado en el informe de Pedro Yaranga y Jaime Antezana, ambos expertos en narcotráfico, ¿actualmente existen terroristas o son narcotraficantes que se disfrazan de terroristas? Mire, la verdad que hablar de Pedro Yaranga es un experto y aparte también es un conocedor sobre el terrorismo también. En mis respetos, leo mucho sus obras. Él habla de que el narcotráfico, lo dice, que se han convertido, digamos, en terroristas. O sea, se disfrazan ahora de terroristas. Claro, claro, tiene razón, porque los senderistas ahora en el Brain no tienen tanto, o sea, están ya desarticulados. Entonces lo que dice Pedro Yarán es, caramba, ¿y por qué aparecen más personas con otro pensamiento más de llevar droga a otros lugares? Entonces se están disfrazando. Entonces están tomando, digamos, digamos, se está poniendo como un caraparazón que ellos son terroristas. Narcotraficantes convertidos en terroristas. Lo que se llama, y lo sabe el investigador Yaranga, narcoterroristas. ¿Hubo terrorismo de Estado? Y si lo hubo, ¿por qué no lo dice en su exposición? No hubo terrorismo de Estado. Jamás lo hubo. Lo que quiere Sendero Luminoso y los que propician eso es para aceptar que hubo una lucha entre ambos, entre un gobierno, entre el Estado peruano y los terroristas. Lo que sí lo acepto y lo dice la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es que hubo crímenes de Estado. Y por eso hay muchos militares que están condenados y actualmente cumplen su condena. El expresidente Alberto Fujimori derrotó a Sendero Luminoso y el MRTA.
La derrota de Sendero Luminoso como del otro grupo terrorista lo hicimos todos los peruanos. No se le puede atribuir a una sola persona. Acuérdense que fueron los achanincas con un ejército achaninca de 2000 con arco y flecha que erradicaron, expulsaron a estos dos grupos terroristas de la parte de la selva. Acuérdense de los ronderos y de las rondas campesinas y del frente y de las rondas urbanas, ¿no? Que rechazaron y fueron que se enfrentaron y perdieron la vida, ¿no? Enfrentándose a Sendero Luminoso. Acuérdense de los 400 evangélicos que perdieron y fueron asesinados, de los 3 curas, de los 3 sacerdotes que al morir le pusieron un letrero encima, así mueren los que pregonan la paz, ¿no? Y que la Iglesia Católica ayudaba con ayuda social a Ayacucho, a Andahuayla, a Huancavelica. O sea, los policías y los militares, todos fueron parte, y claro, en la parte operativa y de inteligencia del grupo GEIN, ¿no? Que hizo un papel importantísimo, ¿no? En la captura y que fue el punto de quiebre de Sendero Luminoso y la erradicación total del MRTA. ¿La Constitución de 1979 sirvió para combatir el terrorismo? ¿Cómo podemos saberlo si en el caso del año 1900, esta Constitución del año 79, cuando hay el autogolpe, ya no tenía efecto? O sea, la Constitución sirvió, pero cuando dan el autogolpe, se crea una nueva constituyente y se da una nueva constitución. Pero si ustedes ven en qué año capturan a Abimael y a Víctor Polay, ¿de acuerdo? Van a ver ustedes que ya no había, en ese momento no había constitución. Entonces, claro que sirvió la del 79. Gracias. No sé si Grimaldo quieres apoyar, agregar algo. No, correcto, porque la Constitución del 79 tuvo que utilizar, ¿no?, los mecanismos democráticos que en ese momento constaba, a pesar de que no se sabía en ese tiempo y el Estado no estaba preparado para combatir a los grupos terroristas, nada más. ¿El señor Pedro Castillo es o fue rondero? El señor Pedro Castillo sí ha sido rondero. No se le puede negar. O sea que simplemente puedo decir eso. Es una respuesta académica. ¿Qué factores influenciaron en los ronderos para luchar contra el MRTA y Sendero Luminoso y no unirse a ellos en la llamada Revolución Armada? Disculpa, allí hay dos puntos bien dados. Uno, que los terroristas comenzaron a violentar a sus mujeres y a sus hijas, a raptar a sus hijos
y a sus hijas. Además de ello, el Sendero Luminoso imponía, por decir, una persona en esa comunidad para que dirija la comunidad. Y esa persona, pues se emborrachaba, robaba en su tienda, llevaba todo para su vaca, el chacho, todo, y se lo llevaba para Sendero Luminoso, como aporte a la guerra. Ellos, cansados de tantos maltratos, se levantan contra ellos, porque ellos querían vivir en paz y en democracia y en libertad. ¿Fue ineficiente la acción del Estado contra Sendero Luminoso y el MRTA? Si fue ineficiente, ¿a qué se debió ello? ¿Por qué no se puede erradicar el narcoterrorismo del BRAEM si ahora el ejército está mejor implementado en armas y estrategias militares? Yo más bien voy a hacer un poco de la parte histórica. Si hablamos ineficiente, lo estamos hablando en la década del 80, ¿no? Uh-huh. Específicamente. Acuérdense que el pueblo peruano y el Estado nunca había enfrentado una situación de terrorismo en el Perú. Entonces, en primer lugar, ellos no entendían. Y en un comienzo pensaban que eran abigeos, ¿no? Y como esto comenzó a recrudecerse, el Estado mandó a la policía, ¿no? En ese caso eran los hinchis que se les conoce. Pero los hinchis no estaban acostumbrados y no estaban preparados para enfrentar a un grupo de terroristas o delincuentes que se infiltraba entre la población y las tenía amenazadas y atacaban y se escondían. O sea, no había una preparación en ese tiempo, ¿no? Entonces el Estado verse que no tenía una estrategia, no contaba con una estrategia de inteligencia adecuada ni recursos necesarios, no contaba, ¿no? Entonces le delegó la responsabilidad de la lucha contrasubversiva a las Fuerzas Armadas y declaró el estado de emergencia en Ayacucho, Andahuaylas y Huancavelica. Y esto tampoco dio resultado, ¿no? En un comienzo no dio resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejército sabemos nosotros que está preparada para enfrentarse a un grupo visible, uniformado, ¿no? Más no a un grupo terrorista que se escondía, ¿no? En un comienzo no resultó, ¿no? Y de repente por ahí pueden muchos decir, ¿no?, que hubo algunos abusos, sí los hubo, ¿no? Y muchos de ellos están ahorita en este momento presos, ¿no?, de casos individuales. Entonces la estrategia se tuvo que cambiar y se tuvo que trabajar, y ahí también respondo a la pregunta que hizo anterior, un caballero, un señor, que dijo cuál fue el papel que hicieron los ronderos. Ahí fue donde el Estado entendió que la estrategia tenía que hacerse para combatir el terrorismo con la población. Una población ya descontenta, una población que había abierto los ojos, ¿no?, con respecto a estos grupos terroristas que en un comienzo llegaron con una fachada diferente, ¿no? Y se dieron cuenta que era todo lo contrario, que ya lo explicó muy bien el licenciado José Luis Martel. Entonces el Estado tuvo que trabajar coordinadamente con las rondas campesinas, con la población, ¿no?, con las rondas urbanas, ¿no?, y trabajar en coordinación, y ahí fue en la cual ahí se pudo combatir, ¿no? Y posteriormente ya hacer un trabajo de inteligencia que se hizo ya en Lima Metropolitana. ¿Cuál fue el caldo de cultivo para el inicio del terrorismo? ¿Qué factores se reconocen y desde cuándo? En resumidas cuentas, es la ausencia del Estado y la
y a la perorata que decían que yo te voy a sacar de la pobreza si te unes a mí. Si nos ayudas a combatir, vas a tener lo que otros tienen. Le vas a quitar al que tiene para dártelo a ti. Eso era su manera de cómo captar y además, como con la inocencia de nuestros hermanos de las comunidades que creían que eran los salvadores, ¿no? El candidato de la actual segunda vuelta electoral presidencial, Pedro Castillo, dice no ser terrorista y que además de profesor es rondero. ¿Podría decirnos qué es ser un rondero? ¿Cómo están organizados y qué armas están autorizados a utilizar? Se sabe que las rondas campesinas están formalizadas por ley. Esta norma legal, ¿qué poder les otorga en comparación a la Policía Nacional y otras autoridades que tenemos a la fecha? Voy a hablarlo académicamente. El señor Pedro Castillo no es terrorista. Terrorista es aquel que está preso, ¿de acuerdo? Y el que sale sería exterrorista. Y el que está combatiendo, y se sabe, es terrorista. Rospigliosi, en un comentario que escribió, dijo bien claro que no es terrorista. Y yo también estoy de acuerdo que no es terrorista. O sea, no en metropolítica, sino académicamente. O sea, no está ni sentenciado por terrorismo, ni está enjuiciado, ni también investigado. Ahí nosotros como institución, como Congreso de la República, académicamente lo respondemos. En cuanto a la pregunta de los ronderos, que es por ley, quiero decirle también el artículo 89, si no mal recuerdo, es el 89 de la Constitución, también le da facultades y respalda a los ronderos. Además de ello, en el año 1983, no es una ley, es un decreto legislativo, un decreto ley. En 1993, disculpe, 1993, el expresidente Alberto Fujimori, en una ceremonia donde estaba el embajador de Estados Unidos y el de Holanda, le entregan 450 fusiles, ¿cómo se llaman estos? Los Wismit, los fusiles, a 450 ronderos que eran achanincas, de Ayacucho, del norte y el sur de la sierra. O sea, el presidente Fujimori. Y esos ronderos, ¿no? Esos ronderos que antes también los llamaban los patrulleros campesinos, se convierten en ese momento y le dan otro cambio y le ponen como comités de autodefensa. O sea, ya no ronderos, sino comités de autodefensa. ¿Por qué? Porque ya estaban bajo el mando de las fuerzas militares. Y que se creó bajo el general Clemente Noel, con una estrategia de hacer bases de los comités de autodefensa para enfrentarse al Sendero Luminoso, en este caso. ¿De acuerdo? Eso es. Ahora, no confundamos rondas campesinas con rondas urbanas. Las rondas urbanas es en el ámbito local, la ley 26.300 y la ley de seguridad ciudadana, que se ha dado también, que no me acuerdo el número en este momento. Pero las rondas urbanas hoy día sirven para dar seguridad en nuestra vecindad, en nuestro vecindario, en nuestro distrito. O sea, están juramentadas por rondas por las comisarías. Entonces, allí también hay otro campo. Ahora, para dar este punto, nada más tengo un apunte, que en el año, miren, en el año 1982 había más o menos 700 rondas campesinas. En el año 1992 había más de 1.200 rondas campesinas.
porque los peruanos, nuestras comunidades, nuestros ciudadanos, se comenzaron a juntar y a enfrentar a Sendero Luminoso, porque ya estaban cansados de tantas violaciones, estaban cansados de tantos ultrajes. Entonces, ahí se formó. Ahora, el compromiso que asumen las rondas campesinas es por el restablecimiento, juran, por el restablecimiento de la paz y la democracia. Así está dicho, está escrito. Entonces, las rondas campesinas, como bien dijo Grimaldo, juegan un papel importante en la lucha para combatir el terrorismo en el Perú. ¿Es el terrorista un preso político? ¿Cuántos presos por terrorismo hay a la fecha? ¿Cuántos presos políticos hay a la fecha? Simplemente lo digo que no hay presos políticos en el país. Y no se asombren por lo que estoy diciendo. Presos políticos no hay en el Perú, porque el preso político es aquel que está preso por sus ideas. Y aquí no hay ninguno preso por sus ideas. Ninguno. Sino por sus actos violentos de terrorismo, de sangrientos, actos violentos, genocidios, holocaustos, asesinatos a inocentes peruanos. ¿Qué similitudes y diferencias hay entre el accionar de Sendero Luminoso y el MRTA? Sí, la respuesta es simple, ¿no? Sendero Luminoso era, acuérdense, yo siempre me acuerdo de este nombre, esto que decían, ¿no? La guerra prolongada, ¿no? O sea, es un grupo terrorista que busca la totalidad, ¿no? Imponerse, llegar al Estado, ¿no? Y mediante la fuerza a través del campesinado, del campo a la ciudad. Claro. El grupo, el MRTA, en un comienzo se quiso hacer, se presentó como los Robin Hood, ¿no? Que eran los que le quitaban a los pobres para dárselo quitaban a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Pero al final eran también un grupo terrorista y delincuente, pero que se inició, ¿no? En la zona urbana, ¿no? En la ciudad, y que después al final fueron rezagados a la zona de la selva, ¿no? Y ellos lo que buscaban era más el secuestro, ¿no? Pedir dinero, ¿no? Para sus beneficios, ¿no? Y el grupo Sendero Luminoso, pues es un grupo con mucha influencia maoísta, ¿no? Del campo a la ciudad y el poder con las armas. Así de simple. Agregando a lo que dice mi amigo Grimaldo, otra diferencia que es clarísima es que el MRTA usaba uniforme. Sendero Luminoso no usaba uniforme. El MRTA, digamos, su origen era comunista guevarista y el Sendero Luminoso era marxista, leninista, maoísta, pensamiento presidente Gonzalo. ¿Qué similitudes sociales existen en la actualidad con la década de los años 80
que puedan desencadenar el surgimiento de un grupo terrorista? Lo que sucede actualmente es que ya estamos preparados, ya conocemos cómo operan, se conoce cuál es su estrategia, y aparte que ellos están, digamos, rezagados en el Braille. Actualmente, hoy día 14 de mayo, a estas horas 9:40, actualmente existe el Movadef, que es el brazo político. O sea, no es el violento en las armas, pero sí el violento en las ideas. Es el Movadef y el FUDET. Son dos grupos pro-terroristas. Pro-terroristas. El 2 de diciembre del año pasado capturaron a 72 integrantes del Movadef, ¿no? Por diferentes circunstancias. Entonces, ahí tenemos un hecho. O sea, que el terrorismo en el Perú no ha sido derrotado totalmente. Sigue habiendo estas agrupaciones pro-terroristas que están haciendo daño a la juventud peruana y con engaños los están captando. Sí, hermano, no sé si quieres aportar algo ahí. No, sí, que está claramente lo que tú dices, ¿no? O sea, el terrorismo, el terrorismo de los 80 es diferente, ¿no? Claro que se inició con un adoctrinamiento ideológico, ¿no? Con influencia extranjera y que después se iniciaron su accionar en los años 80 hasta el 2000. Y esta es una esta es una segunda etapa, ¿no? Que es la infiltración, ¿no? La infiltración en los grupos organizados como sindicatos, grupos de defensa de la naturaleza, y se infiltran, ¿no? Para crear caos y desorden en las ciudades, ¿no? ¿No? Se infiltran en las marchas que legalmente lo tienen los grupos sociales, ¿no? Que son el derecho a las marchas, a la huelga, pero que ellos se infiltran para crear este descontento, ¿no? Ante un sistema, ¿no? Que es lo que ellos nunca han aceptado. Y hay que dejarlo bien en claro. Sendero Luminoso nunca estuvo y nunca aceptará ya vivir en democracia y ser parte de esta democracia, porque ellos nunca han dejado ese famoso pensamiento en el diario que tienen del pensamiento Gonzalo, que es un pensamiento de terror, ¿no? Y de miedo y de creerse la cuarta espada del comunismo internacional, que es una gran mentira porque no existe. Ok, muchísimas gracias a ambos presentadores. Por favor, voy a darles un minuto más para que puedan dar algunas palabras de conclusión al expositor, una reflexión final, para luego cederle a nuestra representante proactiva para que dé las palabras de despedida. Antes que todo, quisiera agradecer a la señora Lidia Juárez León, presidenta de Proactiva Ciudadana, a ustedes, los integrantes de esta asociación, esta institución, que está haciendo mucho por el Perú, porque capacita, da a conocer y es un espacio libre para compartir el acontecer nacional. Gracias por permitirnos compartirlo. Y quisiera yo decirles, terminar diciendo que si desconocemos o nos olvidamos de nuestro pasado de violencia terrorista, estamos dándole la espalda a nuestro país, a nuestro Perú, olvidándonos de todos aquellos peruanos que dieron su vida por defendernos y defender nuestra democracia, nuestro país. Hoy, todos nosotros estamos reunidos en esta videoconferencia sin miedo o temor alguno. Tenemos la libertad y disfrutamos la paz. Libertad que jamás debe ser violentada. Democracia que jamás debe ser dañada. Debemos fortalecerla para que crear el puente generacional, para que pasen los hijos y los hijos de nuestros hijos por ese puente generacional llamado democracia y la consoliden. Muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad de compartir con ustedes hechos históricos, narrativos y académicos
del terrorismo en el Perú. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Le cedo la palabra a nuestra presidenta Giovanna Olén para que nos entreguen las palabras finales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, te agradezco. En esta oportunidad quiero agradecer al señor José Luis Martel Calderón y también a Grimaldo Mangiari por su exposición. Ya es la segunda oportunidad que contamos con su presencia y realmente recordar la parte histórica de nuestro país es muy importante, sobre todo momentos tan desagradables de los cuales no se debe repetir, y lo único es recordarlo y tenerlo siempre presente. Agradezco su valiosa asistencia y el aporte de ambos. Muchísimas gracias a todos los asistentes, en especial a nuestros invitados y a todos. Recordarles que pueden contar y vernos en las redes sociales. Contamos con la cuenta de Twitter, contamos con una cuenta en YouTube y contamos con una cuenta en Facebook bajo el nombre de Proactiva Ciudadana. En estas cuentas pueden encontrar valiosas exposiciones como la de esta noche y también otros temas interesantes, coyunturales, ambientales, que concernen a nuestro Perú y también al mundo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por favor estén al tanto de nuestras próximas exposiciones. Gracias y muy buenas noches a todos ustedes. Gracias. José, para tomarles. No sé si se podrían algunos poner su cámara para podernos tomar una foto también para el recuerdo de nuestra conferencia, por favor. Si algunos podrían poner su cámara. Bueno, la mía está activa. Perfecto, gracias. Gracias, Juan Fidel, gracias, muy amable. No sé si había alguna otra persona que quisiera acompañarnos. Magdalena, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo de Magdalena Creativa. Los felicito también por compartir con nosotros este evento. Gracias. Un momentito, por favor. La voy a tomar. A Carlos, gracias. Ya. Perfecto. Gracias. Gracias, muy amable. Mis disculpas también y disculpen lo tarde, pero es emocionante compartir hechos que no se deben volver a repetir. Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Consuelito. Gracias, Grimaldo. Ya no tienen por qué, amigos. Gracias, Consuelo. Gracias. Ya, Grimí. Chao.